Tú sabes que los seres humanos somos muy curiosos en algunos aspectos. Las mayores heridas que tenemos en la vida son las mejores lecciones por el cual aprendemos cosas que jamás hubiésemos aprendido cuando todo va bien. Por eso aquí va una frase para ti. Lo que no aprendemos en la prosperidad, lo entendemos en la adversidad. Las grandes lecciones de la vida a veces lo aprendemos con dolor. No quiero decirte que Dios cause el dolor, pero Dios puede transformar el dolor que Satanás lo colocó para que tú puedas dudar del amor de Dios y lo puede transformar en bendición. Muchas bendiciones vienen disfrazadas de aflicciones, de tormentas, de dolor, de dificultades. Hace algún tiempo visité a una hermana de la iglesia en un hospital. Ella apenas tenía semanas de vida, que el diagnóstico del médico le había dicho: usted no tiene más chance para poder vivir. Cuando llegué para orar por ella, le recordé algunas promesas que Dios tenía. Y antes de orar, ella tomó mi mano y me dice: pastor, yo no quiero que usted ore para que Dios haga un milagro para que yo me pueda sanar, porque Dios ya hizo un milagro. Solamente quiero pedirle que pida a Dios que quiero descansar. Yo estoy en paz, yo estoy bien. ¿Por qué es que yo quiero descansar? Y ella me contó allí una de las cosas que ahora lo entiendo. Porque a medida que uno va caminando en la vida comprende cosas que a veces en el camino recién va entendiendo ciertas situaciones. Me miró a los ojos y me dijo así: bendito cáncer que me está acabando. ¿Cómo que va a bendecir una enfermedad que está acabando con su salud? Acabó con su dinero, acabó con su esperanza, acabó con todo. ¿Cómo es posible que pueda agradecer por una desgracia que llega a su vida? Y él me dice: pastor, usted no sabe cómo era mi vida antes de este cáncer. Yo estaba lejos de Dios. Di la espalda a Dios. Estaba enredada en las cosas de esta vida. Hasta que el cáncer tocó mi vida. Hice todo lo que estaba a mi alcance y cuando vi de que ya no podía hacer nada con mis propias manos, me acordé que tenía un Dios. Me acordé a dónde ir. Me aferré a Él. Y sabe una cosa, yo me siento perdonada. Yo me siento restaurada. Y aunque mi cuerpo se está acabando, mi esperanza cada vez es más fuerte. Tanto así que yo agradezco a Dios por esta enfermedad. Agradezco a Dios porque esto me hizo orar más que nunca, me hizo aferrarme a Dios, me hizo olvidarme de todas las cosas que yo estaba enredada en la vida y me hizo aferrarme del brazo poderoso de Dios. ¿Y sabe por qué le agradezco? Porque si yo hubiese muerto antes de esta tragedia, yo estuviese perdida para siempre. Mas ahora, si yo muero, muero en paz, mi corazón está en paz. Este dolor que está acabando con mi vida me trajo la mayor bendición y es que yo cuando sienta que no tengo nada, me doy cuenta que tengo todo en Dios. A veces es necesario en la vida quedar sin nada en el bolsillo. Un estómago hambriento, un bolsillo vacío, un corazón roto es la mayor oportunidad para darnos cuenta que nuestra única esperanza es Dios. Porque cuando todo va bien en la vida, el ser humano se olvida de lo más importante, descuida lo más esencial, se olvida de Dios, da la espalda a Dios, hasta que se siente frágil, hasta que se quiebra, hasta que no sabe más qué hacer, hasta que sabe que una enfermedad le está acabando la vida. Cuando se queda sin nada, se da cuenta que todo lo puede encontrar en Dios. Bendita crisis. Si esta te hace aferrarte más a Cristo. Bendita crisis que te llevó a la oración. Tú sabes que grandes marcas que tenemos en la vida son el resultado de nuestra desobediencia. Grandes huellas que tenemos en el cuerpo son el resultado de nuestra desobediencia. Pero allí aprendimos las mayores lecciones. Ahí aprendimos. Nabucodonosor comprendió que Dios lo quería salvar y lo amaba, no cuando estaba sentado en un sillón en el palacio, lo entendió cuando estaba con las bestias del campo.
cuando lo perdió todo, cuando no le quedó nada. Entonces, cuando te quedas a veces sin nada en la vida, descubres que todo lo puedes encontrar en Dios. ¿Y sabes qué cosa es lo que Dios hace? A veces las crisis son el megáfono de Dios, el micrófono de Dios para decirte yo te amo. Porque lo que no aprendemos en la prosperidad lo aprendemos en la adversidad. Y ahí aparece Dios para curar nuestras heridas, para levantarnos del polvo, para decirnos que hay esperanza, para hacernos ver un futuro diferente. Y ahí aparece Dios para hacer el mayor milagro en la vida. El mayor milagro es colocar paz en tu corazón en medio de la tormenta, colocar tranquilidad en una noche de preocupación. En la miseria, en la pobreza, cuando no sepas qué hacer, puedes dormir tranquilo porque sabes que descansas en los brazos de Dios y Dios puede transformar tu miserable vida, una vida destruida por el pecado, para una vida construida para el reino de los cielos. El mayor milagro es un corazón transformado. Y la Biblia me cuenta una historia extraordinaria de cómo Dios transformó una crisis en bendición. Hechos capítulo 16, Pablo y Silas un día llegaron a Filipos. Iban para orar. Se les apareció una muchachita, una señorita que tenía el espíritu de adivinación. Pablo se dio cuenta de que ella estaba poseída. En el nombre del Señor Jesucristo sacó ese demonio. Y cuando ella se vio libre, ya no podía más adivinar. ¿Y qué resultó? Que esta señorita trabajaba para sus patrones, para sus amos. A ellos no vieron con buenos ojos este asunto, porque dijeron, ¿y ahora con qué vamos a ganar? ¿Hasta dónde llega la ambición humana? Donde el dinero es más importante que la libertad de una persona. ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo? Donde las cosas son más importantes que las personas. Donde el lucro, donde la ganancia puede ser más importante que una persona libertada, que una persona libre. Porque el ser humano se acostumbró a amar las cosas y despreciar a las personas. Hoy el ser humano ama más a las cosas que a las personas, le presta más atención a las cosas que a las personas. Y estos amos arrastraron a Pablo y Silas, lo llevaron hasta la plaza, los acusaron y los llevaron a la cárcel. Y cuando los llevaron a la cárcel, dice el capítulo 16 de Hechos, el versículo 22, se agolpó contra ellos el pueblo. Y los magistrados los rasgaron la ropa, le ordenaron que los azoten con varas. Y después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel. El carcelero lo metió en el calabozo, los aseguró con los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Entonces sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una historia extraordinaria. Pablo y Silas llegan a la cárcel tratados injustamente. Ellos no merecen estar allí, ellos no son delincuentes, ellos son inocentes. ¿Y qué haces tú cuando la injusticia llega a tu vida? La primera pregunta que el ser humano se hace es, ¿dónde está Dios? Si yo estoy haciendo las cosas de bien, si yo soy bueno, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me desampara? Y el ser humano ahí tienes dos opciones, o reclamar o seguir adorando. Job, en medio del dolor, continuaba adorando. Su carne estaba cayendo, pero su fe continuaba viva. Él estaba muriendo, pero su esperanza estaba en que su Redentor vive y que un día, aunque su cuerpo se convierte en polvo, Dios lo levantará. Porque es posible cantar en medio de la tempestad. Es posible tener las espaldas sangrando y tú continuar cantando. Porque la música de tus labios no va a depender de la fortaleza que tienes, va a depender de la esperanza que hay en tu corazón. Entonces no me digas que la mayor riqueza es tener dinero en el bolsillo, es tener el corazón lleno de paz, es tener seguridad, es tener esperanza, es saber que aunque mis espaldas están sangrando, con mis labios continúo cantando. Eso tú no lo vas a comprender a menos que experimentes lo que significa Dios en la vida. Ese es un milagro. ¿Y qué cosa hicieron ellos ahí en la cárcel? Comenzaron a cantar, en lugar de reclamar, en lugar de preguntar.
Pablo y Silas no tenían todas las respuestas, y aunque no tenían todas las respuestas, continuaban sirviendo y adorando al mismo Dios, porque en las crisis se revela lo que hay en el corazón. Y la riqueza que tenía en el corazón es que ellos no se desesperaban, ellos tenían paz, y todos los presos lo oían. Y ahí aparece un milagro. Sí, mientras ellos cantan y ellos oran, ellos dijeron, no vamos a desgastar nuestro tiempo reclamando, cuestionando, diciendo qué pasó. Vamos a seguir adorando a Dios. Un terremoto llegó a la ciudad. Y en ese terremoto estaba el Dios al cual ellos cantaban. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios pueda llegar para abrir las puertas en un terremoto? ¿No era más fácil para Dios enviar a su ángel? Dejar que todos puedan caer al suelo y que pueda abrir las puertas, pueda caer las cadenas y pueda sacar a sus hijos y ponerlos en libertad. ¿No era más fácil hacer eso? Sí, pero Dios no actúa de la manera como nosotros pensamos. Dios no aparece como nosotros queremos. A veces aparece después de otra tragedia. A veces parece que aparece después de que las cosas se complican. Dios apareció para Moisés cuando el pueblo no sabía qué hacer. Los egipcios estaban persiguiendo, el mar estaba delante, ellos se vieron muertos. Ahí apareció Dios para abrir las aguas, porque un milagro acontece siempre después de un grande problema. Y aquí estaba el problema hecho, y aparece Dios, pero no aparece en silencio. ¿Por qué razón? Porque el mayor milagro que Dios iba a hacer no era sacar a sus hijos de la cárcel. El mayor milagro que Dios iba a hacer era sacar a un corazón preso en el pecado, que era el corazón del carcelero. Era poner en libertad a alguien que estaba muriendo en su miseria. Eso era el mayor milagro. Imagínate, las puertas se abren y allí se despierta el carcelero. Quiero que imagines la escena por un momento. Él pensó, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a responder? Y ahí está la solución humana. ¿Qué hace el ser humano cuando no sabe qué hacer? Piensa que la solución a sus problemas es quitarse la vida. Piensa que cuando llega un capítulo final, allí acabó todo. Piensa que la solución está en un precipicio. Piensa que la solución está en la droga, está en el alcohol, está en el sexo, está en el placer. Y el ser humano busca soluciones y cuando no las encuentra, coloca la espada sobre su vida. Este carcelero colocó la espada porque quería matarse. Y yo me pregunto, ¿por qué te quieres matar? Tú sigues teniendo familia. ¿Qué cosa es lo que te sucede? Claro, él se quería matar por una sencilla razón. Porque él perdió lo más importante para su vida. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en la vida? Si lo más importante que tú tienes es el trabajo, cuando pierdes el trabajo, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en tu vida es una persona, cuando esa persona te traiciona, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida es el dinero, es la riqueza, cuando se te acabe el dinero, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida no es Dios, ¿en qué te estás sosteniendo? Cuando llegue el terremoto de la vida, cuando llegue la desestabilidad económica, cuando pierdas todo y pierdas que perdiste lo más importante, te caes en el vacío. Pero si lo más importante en tu vida es Dios, puede caer todo, puedes quedarte sin dinero, puedes perder todas las personas, todo el mundo te puede dar la espalda, pueden robarte todo, pueden quitarte todo, pero tendrás todo en el corazón, tendrás esperanza, tendrás fe. Dios te guiará, Dios te iluminará, Dios te sostendrá, Dios te llevará por mejores caminos. ¿Qué es lo más importante? Dime qué es lo más importante que hay en tu corazón. ¿Sobre qué estás sosteniendo tu vida? Si Jesús no es lo más importante, te vas a caer, te vas a quebrar. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás otros dioses delante de mí. No porque Dios sienta celos de un ídolo de metal, no porque Dios sienta celos de un yeso, no porque Dios sienta celos de que tu pasión más que Él pueda ser una cosa material. No,
sino porque esos ídolos te van a abandonar. Ellos no pueden sostenerte. Y cuando todo lo pierdas, donde has puesto tu confianza, quedas en el vacío, te caes. Y el dolor es tan grande, piensas que nadie más entiende. Y lo que vas a querer es quitarte la vida. Es desaparecer, es sentir que la tierra se abre. Es drogarte, es adormecer el dolor. Y cuando no puedas arrancar el dolor, cuando solamente tú puedas ver cómo tu corazón sangra y te colocas una máscara para que nadie más pueda ver tu dolor. Y cuando ya se pueda hacer insoportable, te darás cuenta que has llegado al filo. Pero ahí aparece Dios. Eso me encanta de Dios. Aparece cuando crees que llegaste al capítulo final para decirte, no es un punto final, es apenas una coma. No es la última página. Yo puedo reconstruir. Yo puedo hacer todo de nuevo. Estoy hablando para un famoso, para una persona adinerada, para una persona que tiene todo lo que quiere en la vida, pero no tiene paz. ¿Viste el colchón que te compraste? ¿Viste el carro de último modelo, el carro del año que tienes? ¿Viste todo lo que tienes y te sientes vacío? ¿Viste una inmensa cama pero no puedes dormir? ¿Viste que tienes tanto dinero en el bolsillo pero tienes la vida vacía? Porque lo más importante, donde has colocado tu esperanza, te va a abandonar, te va a dejar. Por eso Dios te dice, déjame ser tu Dios. Yo quiero ser lo más importante. Busca primero el reino de Dios. Y ahí está el carcelero queriendo matarse. Aparece Pablo y Silas y dice, no lo hagas. Ahí estaba el milagro que Dios quería hacer. No solo era libertar a sus hijos, era libertar a un hombre que quería morir. No lo hagas, estamos todos aquí. ¿Tú ya escuchaste alguna vez en algún noticiero que un día las cárceles se abrieron y ningún preso salió? Ese es otro milagro. Todos estaban allí, todos. Y allí este carcelero hace la pregunta más importante que tú, Elizabeth, tienes que hacer. Tú, Miriam, tú, María, tú, Maribel, tú, José Luis, tú, Jorge. Tú tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante de la vida. Porque si al final de la vida terminas perdido, de nada sirvió tu corta existencia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas fue al punto, fue clara, fue precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora te pregunto, ¿tú crees? Levanta la mano. ¿Tú crees? Felicitaciones. El diablo también cree y tiembla. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Mira, versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos de su casa les puso en la mesa y se regocijó por haber creído en Dios. ¿Qué significa creer? Creer significa entregarse completamente, incluso demostrar públicamente a través del bautismo porque crees en Dios. No es un conocimiento solo cognitivo. Es actitudinal, es total. En Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Pablo hizo la misma pregunta a Jesús, ¿qué es lo que debo hacer? Y si tú me preguntas, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer para ser salvo? Cree, pero entrégate. Vive, aférrate, haz de Jesús lo más importante de la vida. En la vida hay muchas distracciones. Probablemente estoy hablándote porque estás enredado en las cosas de esta vida. Hay muchas cosas que te llevaron tan lejos de Dios. Diste la espalda a Dios. Y hoy estás pasando por una crisis. Y esa crisis es un llamado que Dios te hace para decirte, hijo, vuelve. Yo tengo la salida.
Estoy orando para ti que ya pensaste quitarte la vida como este carcelero, porque perdiste lo más importante y lo más importante no era Dios. Lo más importante era una persona. Lo más importante era el trabajo. Lo más importante era el dinero. Y hoy estás vacío, estás desesperado, no sabes qué hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo. Si ya conoces de Jesús, bautízate, lava tus pecados, ten una nueva vida. Y si aún no conoces de Jesús, ahora tú puedes solicitar un curso bíblico para que juntos podamos estudiar. Pero cree en Jesús, porque de esto depende tu salvación o perdición. No te voy a preguntar cuántos años vas a una iglesia, no. Lo que te voy a preguntar es quién es lo más importante en tu vida. Es Dios. Porque no importa que estés 40. Años en una iglesia cuando apenas has pasado una hora con Dios. ¿Quién es lo más importante para ti? Si Jesús es lo más importante, no importa las crisis que vengan, porque tu corazón tendrá paz. No importa si te quedas sin nada, porque en Jesús tienes todo. No importa lo que suceda alrededor, cuando tú tienes esperanza por dentro. No importa que todo esté para abajo, cuando tú sigues mirando para arriba. No importa si la vida te golpeó tanto, hizo que tú caigas. Y estás de rodillas en la vida. Estás en la posición correcta para clamar. Estás en la posición correcta para pedir que Dios haga un milagro. Y Dios hizo el milagro en el corazón de alguien que lo más importante para él era su trabajo. Tanto así que cuando lo perdió quiso matarse. Pero después lo más importante era Jesús. Por eso es que su corazón se llenó de regocijo. Y hoy tu corazón puede tener paz. Hoy tú puedes tener esperanza. Hoy tú puedes dar la bienvenida a Jesús como tu Salvador. Yo quiero orar por ti. Sí, quiero orar por ti. Yo no puedo obligarte que aceptes a Jesús. Solo te pregunto, ¿tú la aceptas? ¿Tú quieres? Levántate. ¿Dónde estás? Yo quiero orar contigo. Ven allí, más cerca de la pantalla. Y vamos juntos a hacer nuestra entrega total a Jesús. Cierra tus ojos, querido Dios. Entregamos nuestro corazón herido, maltratado, o en crisis, o una vida destruida. Mas hoy queremos ser restaurados por Jesús. Por eso te aceptamos como nuestro Salvador. Creemos en ti, queremos tener una nueva vida. A partir de hoy queremos que Jesús sea lo más importante. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que existe algún tipo de crisis en este mundo, hay muchos que se levantan mencionando una fecha para la vuelta de Jesús. Ya por ahí hay muchos especulando sobre algún año, sobre algún evento que dice, es este que indica que Jesús regresa. ¿Más qué cosa nos dijo Jesús acerca de su venida? Eso hablaremos hoy en este programa Esperanza en tiempo de crisis. Un grande abrazo para ti, gracias por permitirme entrar hasta tu hogar, mas hoy quiero entrar a tu corazón a través de las promesas maravillosas
que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama, Dios quiere hablarte, Dios quiere abrazarte y Dios quiere invitarte para su reino. Bienvenido a Esperanza en tiempos de crisis. Y qué alegría que puedas estar en este momento sintonizando este programa por la TV Nuevo Tiempo, por la radio Nuevo Tiempo, por las redes sociales, por NT Play, por cualquier medio. Porque en este tiempo Dios levantó herramientas que puedan acortar distancias, que puedan eliminar algunas fronteras, barreras, y que el Evangelio pueda volar, pueda ser predicado y pueda llegar hasta la camilla donde tú estás, hasta el hotel donde estás viendo este programa, hasta la casa donde estás reunido con toda la familia, y estamos listos ahora para poder abrir la palabra de Dios. Y antes quiero presentarte un regalo que preparamos para ti, un regalo muy propicio para este tiempo. Se trata del curso bíblico Verdades para el Tiempo del Fin. Este curso puedes solicitarlo ahora mismo a nuestro WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. Estamos listos hoy para poder abrir la palabra de Dios y para permitir que el Espíritu Santo pueda hablar directamente a nuestro corazón. Por eso quiero invitarte para que juntos podamos hacer una oración. Querido Dios, hay miles de personas en este momento escuchando este programa. No es casualidad que ellos llegaron hasta esta transmisión, a este canal de televisión, a sintonizar la radio en este momento. Tú conoces sus problemas, conoces sus luchas, sus miedos, su preocupación, y esta noche tú tienes un mensaje de esperanza para todos ellos. Por favor, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, que podamos ser fortalecidos por tu palabra y hoy podamos entender un mensaje urgente e importante para nuestro tiempo. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, que pueda entrar en nuestro corazón, que pueda llamarnos tiernamente para poder formar parte de tu reino. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Y yo estoy aquí con la palabra de Dios, con Biblia en mano. Y yo quiero invitarte para que tú puedas abrir la Biblia. Hoy quiero, junto a ti, reflexionar en las palabras de Jesús, basadas en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24 es un capítulo espectacular, es un capítulo profético. Habla de elementos o de señales o de cosas que sucederían por lo menos en dos momentos específicos de la historia. El primer momento, hay señales sobre la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y también habla acerca de acontecimientos que sucederán antes de la segunda venida de Jesús. Y Jesús ya nos habló mucho acerca de su venida, de las señales que sucederían antes de su venida. Mas hoy yo quiero tocar un asunto importante de lo que Jesús habla a partir del versículo 36 del capítulo 24. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, solo mi Padre. Préstame atención. Cada cierto tiempo muchas personas se levantan haciendo cálculos, diciendo: hemos descubierto el cronograma profético, Jesús va a volver en tal año, Jesús viene en tal año. Y eso hace que el corazón de las personas pueda endurecerse, eso hace que la incredulidad pueda avanzar. ¿Por qué? Porque allí dice: ¿y dónde está? Dijeron que viene tal año y no viene. Y estos son mentirosos. Mas Jesús ya nos dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Y préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Lo que no está descrito en la revelación es pura especulación. Te voy a repetir una vez más. Lo que no está escrito en la revelación, que es la palabra de Dios, es pura especulación. Y por allí ya vas a encontrar fechas diciendo: los cálculos proféticos dicen que Jesús viene en tal año.
No, no, no. La Biblia dice que la venida de Jesús será un elemento sorpresa. Me encanta porque Jesús, al hablar de su venida, nunca habló de fechas, pero sí dijo, velad y orad. La palabra que más repite Jesús es, tienes que estar preparado. Yo no te digo cuándo voy a venir, lo que te voy a decir es que tienes que estar preparado. El día y la hora nadie lo sabe. Luego diría que Jesús viene como ladrón en la noche, no porque Él viene a robar a sus hijos, sino porque el ladrón no avisa. Entonces tú tienes que estar preparado. Jesús viene en el momento que menos lo esperas. La venida de Jesús no es una posibilidad, es la mayor realidad. Más el asunto es que nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Y es verdad que Jesús no nos mencionó fecha, pero Él nos declaró una señal muy clara. Y el versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio, todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Esto es revelación. Esto es lo que dice la Biblia. Dios no me dice, Jesús no me dice, yo vengo tal fecha, pero dice, te voy a mostrar algo. Quiero que tú repases la historia de la gente que esperaba el diluvio, mejor, de la gente que ignoró el diluvio, para que tú entiendas que lo mismo sucederá antes de mi venida. Me impresiona aquella expresión, así será mi venida. ¿Cómo? ¿Cómo será su venida? Entonces, para eso tenemos que repasar qué cosa sucedió en los tiempos de Noé. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Vio Jehová que la maldad, ¿estás entendiendo? Maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente continuamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Todo, pues me arrepiento. Versículo 8, cambia toda la historia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay muchos que interpretan ahí el texto de que Jehová se arrepintió diciendo, es como el ser humano que se arrepiente. En sí lo que está diciendo aquí el capítulo 6 es, le dolió en el corazón a Dios al ver cómo el hombre que había salido de su mano perfecto se había entregado a sus pasiones, al desenfreno, a la degradación completa del pecado. Dios lo había creado libre, mas Él se vendió, se regaló, se ofreció para estar bajo el dominio del enemigo. Y bajo el dominio de Satanás hubo mucha confusión, hubo mucha violencia, hubo mucha incredulidad. Queridos, un corazón sin Dios puede cometer los mayores crímenes. Puede ser una persona fría, puede cometer la mayor crueldad. Tú sabes que un corazón sin Dios no tiene paz. Y cuando el corazón no tiene paz, entonces está en guerra con todo el mundo. Tú te preguntas por qué hay conflictos en el hogar, por qué hay conflictos en la calle, por qué hay guerra, por qué hay injusticia. El problema no es la política siempre, el problema está en el corazón del ser humano. Es el corazón corrupto, es el corazón pervertido, es la mente humana entregada bajo el dominio de Satanás, degradándose a tal punto de ignorar a Dios. Y aquí dice que esta generación había sacado primero a Dios de su vida. Présteme atención. Donde la presencia de Dios está, hay amor, hay paz, hay gozo. Pero cuando Dios no es invitado, cuando Dios no está presente, hay guerra, hay violencia, hay inmoralidad. ¿Qué cosa está haciendo hoy el ser humano? Está sacando a Dios de su vida. Está sacando a Dios de las escuelas. Se está prohibiendo los cursos de religión. Se está colocando Biblias en las cárceles, pero se está sacando de las escuelas, cuando en las escuelas se debe enseñar Biblia para que menos personas vayan a la cárcel. Se ha sacado a Dios del hogar. Y después preguntas, ¿por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta pelea dentro del hogar?
El problema es que cuando el ser humano no tiene paz, empieza a guerrear, empieza a pelear con todo el mundo y la violencia crece, la maldad crece. Créeme una cosa, lo que la sociedad hoy está viviendo afuera es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Allí dentro de la casa se forman los violentos, allí dentro de la casa se forman los asesinos, allí dentro de la casa se forman los mayores crímenes. Porque el ser humano sacó a Dios de su vida y cuando saca a Dios de su vida se entrega a la maldad completa. Y esto es triste. ¿Y sabes por qué es triste? Porque a esta situación hoy está llegando nuestra sociedad. Y yo quiero mostrarte en este momento brevemente las 3 I's que tenía el pueblo antediluviano. En primer lugar, la I de inmoralidad. La segunda I, la I de incredulidad. Y la tercera I, la I de insensibilidad. Te voy a repetir una vez más. Estas 3 I son peligrosas. Inmoralidad, incredulidad e insensibilidad. ¿Acaso no es esta la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo? Una sociedad inmoral, una sociedad incrédula, una sociedad insensible. Por eso es que hay tanta crueldad. Padres que matan a sus hijos, hijos que planifican la muerte de sus padres, porque sacan a Dios de su vida. Y allí dice, así será la venida del Hijo del Hombre. La maldad será en extremos sobre la tierra. Mas aquí presenta algunas características. Dice que esta gente comía y bebía. No está diciendo que eso está mal, porque el matrimonio fue creado por Dios. Dios creó en el matrimonio en el Edén, casando a la primera pareja, Adán y Eva. Es así como Dios constituyó el hogar, hombre y mujer. Ese es el diseño divino. Y no está mal que la gente se case, no está mal que la gente coma. Lo que aquí está diciendo el texto es, ellos ignoraron a Dios y continuaron con su rutina como si nada pasara. Qué peligroso es ignorar la palabra de Dios. Qué peligroso es continuar con nuestra rutina, ignorando a Dios, sacando a Dios de nuestra vida. ¿Y sabes por qué es peligroso? Porque el ser humano se cree eterno. El ser humano hace planes nunca pensando que ese puede ser su último día. Hasta que una prueba, una crisis viene, le sacude, le mueve y le dice, tú eres frágil. Hoy todo el mundo está amenazado por la muerte. Hoy todo el mundo está encerrado en sus casas. Porque hay algo que te sacude y te dice, mira, tú eres un ser humano pequeño, tú no tienes el control de todas las cosas. Pero si esas cosas no suceden, el ser humano continúa en su loca vida, ignorando a Dios. ¿Sabes qué cosa es lo que me preocupa? Estos antediluvianos sabían lo que iba a acontecer, pero siempre ignoraron las amonestaciones de Dios. 120 años Noé predicó. Algunos comenzaron creyendo y terminaron burlándose. Ahora te quiero hablar. ¿Cómo es posible que un creyente pueda pasar al terreno resbaladizo y peligroso de la incredulidad? ¿Tú sabes que es fácil? ¿Eso es fácil? Primero, todo ser humano nace creyente. La incredulidad es una elección en el camino. Todo ser humano nace con necesidad de Dios. Tú no puedes negar esa necesidad de Dios. Tú no puedes ocultar el vacío que tiene el corazón cuando no tiene a Dios. Tú eso no puedes. Todo ser humano nace creyente. Ahora, préstame atención. ¿En qué momento el ser humano pasa al otro lado? ¿O está entretenido? ¿O está distraído con las cosas? Mas yo quiero mostrarte algunas cosas interesantes. Número 1. El mensaje de Noé era un mensaje impopular. Quiere decir, no era un mensaje que les gustaba oír a las personas. Mucho cuidado cuando pasas por alto aquellos mensajes impopulares, aquellos mensajes y amonestaciones que vienen de parte de Dios. Hay personas que solamente les gusta escuchar aquello que les conviene, aquello que tiene que ver con prosperidad, aquello que tiene que ver con un milagro inmediato, mas no con salvación, no con juicio, no con gracia. Mucho cuidado, el mensaje de Noé era un mensaje impopular. Y por ser un mensaje impopular, la gente terminó ignorando. ¿Por qué impopular? Noé hablaba de un diluvio. ¿Cómo diluvio?
La Biblia dice que hasta que llegó el diluvio, ni una gota caía del cielo, de la tierra salió un vapor para regar a todas las plantas. ¿Cómo vas a creer que un diluvio va a haber? Hoy la mente posmoderna se burla de aquel creyente. Dice que el creyente tiene la mente cerrada. No, querido, no tiene la mente cerrada, tiene la mente iluminada con la palabra de Dios. La generación posmoderna, la sociedad posmoderna ignora lo que es ofensa a Dios. Está acostumbrado a ofender a Dios. Ha llamado al pecado amigo en lugar de enemigo. Juega con el pecado, entra en el terreno del pecado. Y es más, quiere tranquilizar su conciencia justificando el pecado. Diciendo lo que eso es pecado, eso es para los abuelos, eso es para lo antiguo. Ahora estamos en una generación libre. ¿Libre? No, esta es una generación esclava de sus propios deseos. Esta es la generación esclava de las luces. Esta es la generación esclava de sus caprichos. Y tú dices, no, pecado, ¿qué es pecado? Cuando el corazón del ser humano tiene menos conciencia de pecado, tiene menos necesidad de un Salvador. Voy a repetirte esto. Cuando el corazón humano tiene menos conciencia de pecado, tiene menos necesidad de un Salvador. La maldad era mucha. Ignoraron el mensaje que Dios había dado a Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. El tiempo es otro factor. 120 años predicando. Hay personas que dicen, yo escuché que Jesús viene, soy segunda, tercera, cuarta generación. Esto es una mentira. Jesús nunca viene. Y en lugar de creer, el ser humano se vuelve más incrédulo. ¿Qué cosa es lo que me sorprende? Me sorprende lo que dice Lucas 18:8, que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesús venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Porque el corazón del ser humano se habrá llenado de incredulidad por el tiempo. Y la incredulidad te lleva por el camino de la insensibilidad. Tú te acostumbras a rechazar un mensaje, te vuelves insensible, ya no te incomoda más. Cuando tú te familiarizas tanto con algo, pierdes el miedo. Hace algún tiempo yo conocí a alguien que me contaba su experiencia. Decía, pastor, yo tenía mucho miedo a ver un cajón, a un muerto, hasta que un día por necesidad tuve que trabajar en una morgue. Era seguridad, no porque los muertos iban a escapar, yo sé que los muertos están muertos. Sin embargo, yo tenía terror, pero por necesidad tuve que cuidar en ese lugar. Usted no sabe la pesadilla que yo vivía primera noche, segunda noche, primera semana, segunda semana, hasta que me acostumbré. Y cuando me acostumbré, yo los veo como son. Sin embargo, antes yo tenía temor, ahora no tengo más. Yo con eso no te estoy diciendo que tú debes tener miedo a los muertos, porque los muertos están en su tumba, los muertos no tienen conciencia, los muertos están descansando. Mas voy a ese sentido, cuando tú te familiarizas tanto con algo, pierdes el miedo. Cuando tú escuchas un mensaje de Dios y no lo aceptas en tu corazón, entonces tu corazón va formando una capa dura. Cuando hablo de corazón estoy hablando de tu mente. Y llega al punto que tú ya no vas a querer más escuchar la voz de Dios. Todo se vuelve común, todo se vuelve igual. Hasta que un día despertaron. Era un día de fiesta, era un día de boda, era un día de comida, de bebida. Todo el mundo en sus quehaceres. Y apareció en el cielo una pequeña nube negra. El primer trueno, imagino que alarmó a toda la gente, porque hasta ahí nunca se había escuchado un trueno. Y de pronto comenzó a caer. Y se rompieron las cataratas del cielo, comenzó a caer agua del cielo y del abismo de la tierra salió agua. Y la gente antediluviana corría desesperada, ¿a dónde? Al lugar que siempre estuvo invitándoles, pero que nunca aceptaron. Fueron para el arca. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Y por más que Noé quería abrir la puerta, él no podía, porque Dios mismo cerró la puerta. Y quiero que entiendas algo. Hoy la gracia está abierta, hoy la gracia está disponible, pero no siempre estará abierta. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Llave significa autoridad, el que abre y ninguno cierra, pero cuando cierra, ninguno abre. Esto es la salvación.
Mientras Cristo está intercediendo, nada puede impedir que tú puedas tener perdón, pero un día se cerrará la gracia. Y cuando voy al libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, dice que Jesús saldrá del lugar santísimo del santuario. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Nadie podía entrar y 7 plagas cayeron sobre la tierra. Un día se cerrará la oportunidad en el cielo. Así como para los antediluvianos se cerró la puerta del arca, hoy se cerrará la puerta de la gracia. Sí, se cerrará. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Cuando llegó el novio, solamente las que estaban preparadas entraron a la fiesta. Y cuando vinieron aquellas que no estaban preparadas y les dijo, ábrenos, le dijo, no los conozco, porque la puerta estaba cerrada. Eso significa que antes de la venida de Jesús, la gracia se cerrará en el cielo. Y présteme atención, nadie sabe absolutamente cuándo Jesús deja de interceder. Hoy por las señales sabemos que cada día está más próximo el regreso de Jesús. Estamos sabiendo de que vivimos en el tiempo final de la historia, pero nadie sabe cuándo Cristo cierre la puerta en el cielo. Pero esta gracia se puede cerrar para hoy, para ti, para millones de personas. Tú dices, pastor, ¿cómo es que esa puerta se puede cerrar para mí hoy? Pero un momento, hay 3 momentos en que se cierra esa puerta. El primer momento es lo que la Biblia registra, cuando Cristo deje de interceder en el cielo. Cuando Jesús salga del santuario, no habrá más gracia, no habrá más Espíritu Santo llamándote, no habrá más salvación. Apocalipsis 22:11 dice que el justo siga justo, el que es injusto siga injusto. Se acabó, se cerró. Por eso hoy es el día de oportunidad. Es hoy, no es mañana. ¿Y cuál es el segundo momento? El libro de Mateo capítulo 12, versículo 31 dice que todo pecado será perdonado a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ya no hay gracia para aquel que peca contra el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto, querido. Si tú ya te preguntaste, ¿ya habré pecado contra el Espíritu Santo? Con seguridad no has pecado contra el Espíritu Santo. Pecar contra el Espíritu Santo es perder la conciencia, perder la sensibilidad, rechazar a Cristo tanto que ya no tienes más necesidad de perdón. Y si no tienes más necesidad de Dios, entonces no hay perdón para ti, porque solamente el perdón es ofrecido para aquellos que reconocen su necesidad, para aquellos que quieren cambiar. Y si en tu corazón tienes una lucha con el vicio, con la droga, en tu corazón tienes una lucha, has pecado, has abortado, has asesinado, no importa tu pecado, hay gracia para ti. Hay perdón para ti mientras tengas necesidad de Dios. Pecado contra el Espíritu Santo es una resistencia continua donde el ser humano se aleja tanto que no quiere saber más de Dios. Entonces no me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si estás viendo este programa. No me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si estás incómodo con tu vida. Y en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17 y versículo 18 habla de un tercer momento. Y dice, vamos, aquellos que dicen, vamos a hacer este plan hoy y mañana, pero nadie sabe qué es el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? La vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y desaparece. ¿Sabes cuál es ese tercer momento? Cuando la muerte llega. Cuando nosotros morimos, nuestro destino está decidido por nuestras decisiones. Nadie nos salva con un rezo, nadie nos salva con una misa, nadie nos salva de muertos, porque la salvación es un asunto de elección en vida. Es hoy que estás vivo. Tú no puedes postergar para mañana una decisión importante. Así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Estoy hablando para ti que estás ignorando el mensaje de Dios hace mucho tiempo. Dios extendió su invitación, pero tú aún no has dado la confirmación. Y tú dices, pastor, ¿cómo confirmo? Con una decisión. ¿Cuál es tu decisión? Acepta a Jesús como tu Salvador. Préstame atención, por favor. Yo quiero hablarte esto con mucho amor para ti, pero escúchame. Cuán peligroso es recorrer el camino de las 4 I's del pecado. La primera I es la I de la indiferencia. Hay muchos que escuchan el mensaje de Dios con indiferencia. La segunda es la I de la ignorancia. Ignoran el mensaje de Dios. La tercera I es la I de la incredulidad. El corazón del ser humano se endurece. Y la cuarta I es la I de insensibilidad, donde el Espíritu Santo ya no puede trabajar. Yo no sé si tú estás recorriendo ese camino. Haz en el nombre de Jesús
Yo te invito a dejar tu incredulidad. Te invito a creer en las promesas de Dios. Te invito a aceptar la invitación que Dios tiene para ti. No importa más tu pasado. No importa más lo que hiciste. Hoy Dios está abriendo su gracia. ¿Y de qué sirven los brazos de Jesús abiertos cuando tienes el corazón cerrado? ¿De qué sirve la gracia, la puerta del arca abierta cuando tú no quieres entrar? Por eso en este momento, allí donde estás, pide a Dios perdón por tus pecados. Dile a Dios lo que te incomoda y pide que Dios transforme tu vida. Jesús dijo como en los días de Noé. La gente era incrédula. La gente solo se alarmaba por un momento, de allí volvía a su vida normal. Hoy hay tanta gente asustada, hay gente alarmada, se alarma cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay alguna cosa extraña y de ahí vuelve a su vida. No hay arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué sacaste a Dios de tu vida? ¿Por qué estás colocándote en el terreno de la muerte? La vida es muy corta, pero es suficiente para amar, para servir y para decidir por la eternidad. Y en este momento, en el nombre de Dios, yo te invito a decidir por Jesús, aceptar su gracia, abrir tu corazón, abrir su palabra y a colocar tu voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Dime, ¿tú aceptas esa gracia transformadora en tu vida? Ponte en pie donde estás, yo quiero orar contigo. Yo no te estoy viendo, pero Dios está registrando esa decisión. Quiero que ores conmigo. Querido Dios, estamos aquí decidiendo por Jesús. Aceptamos aquella gracia antes que la puerta se cierre. Si tu venida será como en los días de Noé, hay mucha gente que hoy está en incredulidad, mas hay gente que este momento está aceptando tu palabra, porque queremos entrar en el arca, ese arca es Cristo. Queremos aceptar tu gracia. Queremos que Jesús pueda ser nuestro Salvador. Queremos que tú seas nuestra salvación. Perdona nuestros pecados. Danos tu abrazo. Tus promesas sean la mayor realidad de nuestra vida. Danos una nueva vida y haznos nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Amén.